visión, otra mirada. Esta crisis ha sido la vida política de Evo Morales. Ese es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Adentro. Yo soy Andrea Bernal de NTN 24. Mi personaje de hoy, mi invitado de hoy es Brian Winter. Él es analista político, él es director de la revista America's Quarterly y vamos a tener una conversación tan interesante a ver si logramos en este tiempo, no sé si arreglar América Latina o al menos poder entenderla, el momento en el que está viviendo. Brian, un gusto tenerte y gracias por estar en mi programa. Gracias por la invitación. Un continente que no para, que para los periodistas y supongo que para los analistas políticos también no es nada aburrido, siempre hay algo que hacer, pero también a veces agota. ¿No te agota a ti hablar de América Latina o de mirar a América Latina? ¿Cómo la ves tú? No me agoto, te confieso y es la verdad. Llevo más de 25 años ahora acompañando a la región, primero como periodista y después como analista político. Y bueno, siempre están las crisis. Y por eso me imagino que te refieres al agotamiento. Y es cierto, es constante. Mi carrera comenzó con la crisis argentina del 2001 y desde entonces nunca paró. Al mismo tiempo, en estos 25 años he visto ejemplos claros de progreso en seguridad, en la estabilidad de las democracias, en el crecimiento de una región que es mucho más de clase media ahora que fue cuando comencé mi carrera. Así que si tiene desafíos, claro, arreglarla, veremos. Difícil, difícil. ¿Entenderla quizás sí? ¿Más fácil entenderla? Yo creo que tal vez más fácil entenderla. Yo siempre trato de hacerlo con humildad. Yo soy de Texas, pero he vivido 10 años entre Argentina, por eso el acento que escucharás, 5 años en Brasil y 1 año en México. Y a lo largo de los años también he visitado mucho Colombia y otros países de la región. Y he visto que no hay secretos, que la estabilidad y el progreso se hacen con democracia, con el capitalismo y con la responsabilidad social, pero decirlo es más fácil que implementarlo y por eso a veces vemos esas dificultades. Tú hablas de democracia y me gustaría entrar ahí porque pues América Latina es un continente que digamos que las dictaduras se acabaron, digamos que, ya vamos a hablar de eso, pero esa calidad de la democracia, ¿cómo la ves? Porque democracia hay, el problema es la calidad de esa democracia. ¿Cómo se siente que se respira esa calidad de la democracia en América Latina? Yo creo que de nuevo aquí tenemos que mirar la historia y no ver la foto de hoy, sino la película de todos estos años. Yo llevo 25 años trabajando con la región, pero tengo 47 años de vida. Nací en el 77. En el año 1977 hubo solamente 3 democracias completas, digamos, en América Latina, que eran Costa Rica, Colombia y, irónicamente, tristemente, Venezuela. Y ahora, hoy, lo que vemos son 3 dictaduras en la región, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Más del 95% de América Latina es gobernada por democracias. Hay gente que vive en democracias, a veces imperfectas, a veces con desafíos, y especialmente a nivel institucional, pero es una región democrática. Y eso hay que celebrarlo porque no es algo que siempre estuvo presente durante mi vida. Ahora, cuando dices vivimos en democracia, decían hace algunos años, sobre todo en el tema del socialismo del siglo XXI, que los gobernantes llegaban con democracia, porque llegaban con votos, pero una vez en el poder, el dañar la democracia por dentro era apoderarse de la fiscalía, del Congreso, de las instituciones, y eso pues habían llegado con democracia, pero eran democracias disfrazadas. Un poco como llega Hugo Chávez, por ejemplo, a Venezuela, hacen el ejemplo también de Rafael Correa o de Evo Morales o los Kirchner en Argentina, y dicen no, es que eran democracias. ¿Qué tan frágiles son las democracias de América Latina, que aunque ya no son en las dictaduras, ya no llegan los ejércitos o los militares a tomarse el poder, hay este ciclo de esta democracia medio coja? Bueno, mencionaste 4 casos muy distintos. El caso venezolano es una tragedia que
creo que todos conocemos, con los resultados de una filosofía equivocada sobre el desarrollo y sobre las instituciones que llevó el país a la ruina. En el caso argentino, vimos altibajos a lo largo de los años, pero es todavía una de las democracias más fuertes de la región. Y no digo esto por el gobierno de turno, lo decía también con otros gobiernos, con otras orientaciones ideológicas. Y hay que tener, a veces yo digo eso como observador que nació en los Estados Unidos y que ahora vive en los Estados Unidos, hay que hablar de esas cosas con humildad. Ningún país del mundo está perfecto y la democracia nuestra ha enfrentado desafíos en los últimos años. La tradición argentina en los últimos años de aceptar los resultados y de que el opositor reconozca el quien ganó es algo también que... es nuevo, ¿Ah? medio nuevo. ¿Algo nuevo? Para Argentina, bueno, a lo largo de la historia era una dictadura hasta el año 83, pero en los últimos 30 años es un país que nuevamente es un ejemplo de progreso donde se ha ido construyendo sobre bases una democracia plena a pesar de los problemas económicos que ahora parecen comenzar a resolverse con Javier Milei. Desde adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Vámonos al norte, si te parece. Trump nuevamente en el poder. ¿Es un Trump que ya conocemos o es uno nuevo en Es este una periodo? mezcla. Okay. Es una mezcla. Es el Trump que conocemos, pero llega con más poder y sin frenos esta vez. Yo creo que el primer mandato, por una serie de motivos, como no había ganado el voto popular, como no tenía el apoyo del Congreso, y también el mundo era un poco distinto, él, aunque tal vez la gente no crea, se vio un poco controlado, un poco moderado por otras influencias. Esta vez es el puro Donald Trump. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Para quién? Empecemos, para América Latina. Va a ser bueno y malo. Va a ser bueno para los países que están alineados. Okay. Y me refiero a países como Argentina, la Argentina de Milei. Javier Milei. Para El Salvador de Bukele. El Salvador de Bukele y tal vez el Ecuador, dependiendo del resultado electoral que vemos en pocas semanas. Para los países que no están alineados, que no aceptan, por ejemplo, vuelos de regreso con deportados que estaban presentes en los Estados Unidos, creo que se viene una época difícil. O sea, para el gobierno de Colombia de Gustavo Petro. Bueno, ya lo vimos. Con ese enfrentamiento, esa confrontación que vimos cuando el presidente Petro dijo que no iba a aceptar 2 vuelos que venían de los Estados Unidos. Y un episodio que ya ha sido muy comentado, pero algo que está claro en ese episodio es que Trump ya tenía las armas preparadas, ya tenía su lista de medidas preparada. No fue algo que improvisó en el momento. Y bueno, Colombia enfrentó ese riesgo y el presidente Petro decidió recuarse. ¿Qué lecciones le deja esto al gobierno de Gustavo Petro? Primero, lo sucedido. Yo creo que el riesgo no desaparece con la resolución de esa disputa. Creo que las medidas estarán sobre la mesa para el resto del gobierno de Gustavo Petro. Quiero ser claro con eso. Yo comprendo personalmente la preocupación del presidente Petro con la dignidad y las condiciones para los deportados. Y se habla en la prensa en varios países de que las condiciones en estos vuelos haya tal vez deteriorado con este nuevo gobierno. Eso hay que confirmarse y verlo. Así que si el presidente Petro está en su derecho de preocuparse por las condiciones de sus compatriotas, está claro que sí. Pero al no aceptar los vuelos y al responderle a Trump y hacer esas medidas con un mensaje aparentemente improvisado a las 4 de la mañana, sin pasar por canales oficiales como las embajadas y las cancillerías, ayudó a crear esa situación de inestabilidad que llevó a Colombia al borde de una gran crisis. Cuando dices que Trump es distinto pero igual, pero que viene sin frenos, dices tú, eso también demuestra que es un mensaje de yo no estoy jugando. Exacto. No, y por eso yo creo personalmente que el presidente Trump estaba feliz con esa
pelea que tuvo con el presidente Petro, porque una teoría personal, una especulación, pero fundamentada en conversaciones que tengo en Washington. El presidente Trump esperaba esa batalla, pero con México o tal vez con Brasil. Pero como el presidente Petro apareció con ese trino el domingo, Se lo puso. como que se levantó la mano. Y nuevamente, no quiero cuestionar los motivos del presidente Petro, pero las acciones, sí, el presidente Trump probablemente dijo, bueno, ya vamos a poder mostrar nuestra fuerza para que otros países de la región no hagan la misma cosa. ¿Qué hacer con Maduro? Y no sé, no vamos como decíamos, no vamos a resolver el problema de Venezuela en este programa, pero cuando hablamos también de la importancia que le está dando el gobierno de Donald Trump a América Latina, ¿está realmente mirando a Venezuela? Sí, no, Donald Trump conoce bien el caso venezolano, tiene un interés personal en ese caso, pero dicho eso, hay un gran debate en su gobierno sobre qué hacer, porque, como dijiste, no es un tema que se resuelve fácil. Si hubiera una solución mágica, ya lo hubiéramos hecho. Y es el gobierno Trump en su primer mandato trata de usar una estrategia de máxima presión al reconocer al gobierno de Juan Guaidó, a implementar sanciones sobre el sector petrolero y otras cuestiones que probablemente no fueron la causa principal del problema de la recesión económica, la crisis, el debacle económico que vimos en Venezuela en los años posteriores, pero que haya sido un factor contribuyente, es probable que sí. Así que hay algunos que ahora han regresado, funcionarios en su gobierno, que dicen mejor evitar esa estrategia y tal vez buscar algún tipo de estabilidad o equilibrio. Veremos si ese sector prevalece en los debates internos o si otro sector que ve tal vez dicen ver un punto de debilidad, de más debilidad en la historia del régimen venezolano y que creen que ahora sería la oportunidad de tratar de derrocarlo. Hay quienes dicen que ya las sanciones, que negociar, que sentarse a hablar, que la oposición, no, el 28 de julio hubo unas elecciones y se las robaron, sí. Brian. Y hay un expresidente aquí en Colombia que dijo, hay que hacer una intervención militar, humanitaria, internacional. Trump en su cabeza y Marco Rubio como secretario de Estado y su gente alrededor, ¿estarían dispuestos a hacer una intervención militar en Venezuela? ¿Con las tropas de quién? ¿Con las tropas de los Estados Unidos? ¿Con las tropas de Colombia? ¿Con las tropas de Perú? ¿Con las tropas de Argentina? No. Yo me pregunto, ¿quién haría esa intervención internacional? Hay otros mecanismos, no tiene que ser una invasión. Pero es difícil, es un tema difícil y veo por otro lado un gobierno en Donald Trump. Donald Trump ha dicho varias veces durante la campaña que no quiere que los Estados Unidos participen en guerras en el mundo. Exacto, es que a eso iba, justamente quiere terminar unas, la gente dice, ¿se animará a meterse en tremendo conflicto en América Latina? Yo no veo una disposición en los Estados Unidos de mandar a tropas, a nuestros jóvenes, a perder sus vidas por Venezuela. Pero podría haber otros mecanismos, el uso de inteligencia y otras cosas para tratar de llevar a la transición democrática en Venezuela que todos queremos ver. Desde adentro, por NTN 24, el canal de las Américas. Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano-americano, es hispano. Antes de que lo eligieran, la gente decía, y expresidentes de la región decían, eso es un buen síntoma, una buena elección para América Latina. Pero también se puso en la posición de Donald Trump. Aquí vamos a revisar la ayuda que estamos dando a los países de América Latina a ver si nos conviene a nosotros. Aquí vamos a revisar los fondos que estamos dando. Aquí siempre vamos a ver si el tema de seguridad nos conviene a nosotros para seguir mirando a América Latina. Ellos están clarísimos, pero eso significa que la ayuda, por ejemplo, para la región pudiera empezar a flaquear. Bueno, Trump está pensando en America First, en los Estados Unidos primero, y llega esta vez con ganas de hacer un cambio duradero
porque vio como las medidas de su primer gobierno en algunos casos fueron perdiendo. perdiendo. Así que quiere crear un legado permanente esta vez. Veremos si lo consigue o no, porque Donald Trump es poderoso, sí, pero tampoco tiene poder absoluto. Pero en el caso de América Latina veremos. Creo que hay ese instinto de reevaluar todas las alianzas de la región. Y es otro ejemplo donde Colombia probablemente está en la mira. Hay una necesidad objetiva de reevaluar los términos de colaboración de los últimos 30 años. Todo el Plan Colombia probablemente será reevaluado, pero hace falta porque nada es para siempre y las circunstancias en Colombia también han cambiado. El mundo es distinto. China y Rusia en América Latina. Los chinos se hacen así cada vez que pasan estas situaciones como la de Trump, Colombia, Gustavo Petro. Los chinos dijeron, ay, nosotros hemos siempre tenido buenas relaciones con Colombia. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, empecemos con China en América Latina. ¿De observador o ya están diciendo, este es nuestro momento? Es una buena ya pregunta. Fue el momento. Habría que preguntarle al ¿A los gobierno chinos? chino. Pero no, claramente ven una oportunidad. Y han crecido mucho en América Latina en los últimos 20 años. Yo lo he visto con mis propios ojos, como la sofisticación de los representantes diplomáticos, por ejemplo, ha mejorado mucho. Es gente que entiende los países de la región, que en muchos casos habla un español mejor que el mío. No es que sea tan difícil, pero que hablan muy bien. Sí, que están muy inmersos en la sociedad latinoamericana, ¿no? No, y una gran sofisticación, como dije. Por otro lado, China no es el país tal vez que era hace como 5 o 6 años. Es un país que tiene un gran problema demográfico, donde lo que existía de un sector privado o casi privado ha perdido mucho dinamismo. Es una economía que no crece tanto y por eso es que yo converso con todos en América Latina, con representantes de gobiernos de izquierda, de centro, de derecha y todos. Y hace 5 o 6 años uno escuchaba esa idea de que China sería en algún momento que tomaría el lugar de Estados Unidos como la economía principal del mundo y el inversor principal en América Latina. Yo ahora, y tal vez soy sospechoso como americano al afirmar eso, pero estoy comenzando a escuchar mensajes distintos, un reconocimiento de que China ha perdido un poco de dinamismo, ya no está invirtiendo en América Latina como hacía en el pasado. Eso es claro, es un hecho, y que tal vez hay que reevaluar un poco nuestras previsiones para los próximos 5, 10, 15 años basado en eso. Hay unos líderes que al principio se creía que iban a tener en América Latina un poquito más de quizás ímpetu y de palabra, por ejemplo, Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México. Personalmente creo que los he visto más observadores que habladores, y que fue lo que pasó pues con el caso de Gustavo Petro, que tú lo ponías, saltó el que no creíamos que iba a saltar. ¿Es buena esa posición de México? ¿Le funciona la de Claudia Sheinbaum, que incluso dijo, cabeza fría, señores, cabeza fría? Creo que por ahora le está funcionando a México, que ha mantenido como la compostura, la cabeza fría, está dialogando con el gobierno Trump. Pero uno también se puede preguntar si eso va a acabar salvando a México o no. Y digo salvando a propósito, porque el riesgo que México enfrenta es un tema separado. Es mucho más extremo que cualquier otro país de América Latina por su relación de interdependencia con la economía de los Estados Unidos. Entonces, el riesgo de que Trump apruebe aranceles o sea, olvidémonos de los aranceles de 25% que Trump iba a ponerle a Colombia. Un arancel de 10% sobre México sería desastroso para México y también malo para los Estados Unidos. Pero Trump a veces parece estar convencido de la necesidad de hacerlo. Él tiene otra visión, una visión minoritaria. La mayoría de los economistas no están de acuerdo. Pero Trump dice y aparentemente piensa que los aranceles son positivos para la economía, que son los otros países que los pagan y que generaría muchos ingresos para el tesoro americano.
veremos quién tiene la razón. ¿Falta más acción, por ejemplo, de Lula da Silva, que también se lo escucha como en silencio, expectante Yo creo que refleja... o retirado? No, yo creo que refleja la experiencia de vida del presidente Lula y la calidad del servicio diplomático brasileño. Que ellos saben que no les conviene armar una pelea con Trump en este momento. Es un país independiente, soberano como todos, que tiene sus propios intereses y que yo creo que en algún momento va a haber una discusión con Trump, pero no la están buscando y nunca la comenzarían con un tweet en la madrugada porque son más estratégicos en ese sentido. ¿Qué amigos ves de Trump en la región? Dijimos Milei y Bukele y quizás hablaste de Ecuador dependiendo de los resultados. Sí. ¿Qué más cercanías ves en la región para Donald Trump? Bueno, veo con el presidente de Costa Rica, el presidente de la República Dominicana. También puede haber cierta afinidad con el gobierno peruano, pero Perú siempre es un caso un poco aparte. No se sabe quién está o quién no está. Pero ser aliado ideológicamente con Trump no te ayuda mucho, pero no es una garantía. Y eso lo vimos con el caso panameño, con toda esa disputa del Canal de Panamá, porque el presidente Mulino de Panamá es un conservador, muy aliado con Estados Unidos. Dicen algunos que sería el presidente más pro Estados Unidos en toda la región. Podría haber sido, exactamente. Y mire ese conflicto que hay ahora sobre el tema del canal. ¿Hay futuro en ese conflicto, Brian? ¿Hay futuro realmente que Trump diga, devuélvanme ese canal? ¿Sabes qué? ¿O es un inicio de empezar a negociar? No, al comienzo yo pensaba eso. Ajá. Pensaba, no, eso es un clásico de Trump. Inclusive estuve en la TV brasileña en algún momento y me preguntaron y dije, no quiero hablar de eso porque es un tema que ya va a pasar. Yo cambié de opinión y te muestra un poco la imprevisibilidad de Donald Trump. Porque cuando dice en su discurso, no cualquier discurso, su discurso de la inauguración en el 20 de enero, cuando dice que quiere el canal de vuelta, cuando menciona al presidente McKinley, que era el presidente americano que hizo una gran expansión del territorio americano, y también todas sus declaraciones sobre Greenland, eso para mí es evidencia de que él está por lo menos tentado por la posibilidad de retomar una época de expansionismo americano. Finalizo con esto. ¿Qué es lo que más te gusta de América Latina? La gente. Yo soy de Texas y esa calidez, ese optimismo, esa pasión, el valor en la familia, en los amigos, para mí fue lo que me atrajo a la región al comienzo. También, como buen periodista y analista político, yo he visto a lo largo de este tiempo la importancia de las políticas públicas y los altibajos que la región tiene y me fascina ese tema. Pero a nivel más personal que me preguntaste, es por eso, es que yo vengo aquí y estoy feliz, a pesar de todos los desafíos y todos los problemas. Pues eso me alegra mucho y qué bueno que estés siempre viajando por América Latina y que te haga muy feliz. Brian, ha sido un gustazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.